Perfecto, ahora vamos a entender por qué el backup es tan importante hoy en día. La razón principal es que estamos viviendo una explosión de datos sin precedentes. Nunca antes la humanidad había generado tanta información como ahora, y esta tendencia sigue creciendo año tras año. El mensaje principal de esta lámina es que los datos son el núcleo del mundo inteligente y uno de los factores de producción más importantes de la economía moderna. En otras palabras, los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos para cualquier organización. La lámina muestra un dato muy interesante. Entre el año 2020 y el año 2025, el volumen global de datos pasa de 32 zettabytes a 180 zettabytes. ¿Qué significa esto? Significa que estamos frente a un crecimiento masivo y acelerado de la información. Y aquí aparece una relación muy importante. Mientras más datos existen, mayor es el riesgo asociado a ellos. Por eso hablamos de crecimiento exponencial de los datos. Ahora bien, ¿por qué crecen tanto los datos? La lámina menciona tres factores principales: Internet of Everything, Everything Sensing y Everything Intelligent. Esto significa que prácticamente todo genera información. Los dispositivos y acentuados generan datos constantemente. Las aplicaciones producen registros y transacciones. Los sensores recopilan información en tiempo real. Y los sistemas de inteligencia artificial consumen y producen enormes cantidades de datos. Para entender la magnitud del fenómeno, pensemos en un vehículo autónomo. Un solo vehículo puede generar decenas de terabytes de información cada día. La conclusión es clara: todo produce datos. Otro aspecto importante es el ciclo de vida de los datos. La imagen muestra tres etapas fundamentales: adquisición, procesamiento e inteligencia. Primero los datos se capturan, luego se procesan y finalmente se utilizan para generar conocimiento, análisis o decisiones de negocio. Por eso los datos no son elementos pasivos almacenados en un sistema. Son activos que generan valor constantemente. Y precisamente por eso tienen un impacto directo en las organizaciones. La lámina también muestra cómo ha evolucionado la economía a lo largo de la historia. En la era agrícola, el principal recurso era la tierra. En la era industrial, el capital y la tecnología se convirtieron en los factores más importantes. Sin embargo, en la economía digital actual, el recurso más valioso son los datos. Por eso muchas veces se escucha la frase de que los datos son el nuevo petróleo. No porque sean idénticos al petróleo, sino porque representan una fuente fundamental de valor para las organizaciones modernas. La lámina también presenta algunos ejemplos concretos de generación de datos. Una fábrica digital puede generar alrededor de 1 terabyte diario. Los entornos de TI empresariales pueden manejar decenas de petabytes de información. Y un vehículo autónomo puede producir hasta 64 terabytes por día. Estos ejemplos nos ayudan a comprender la enorme escala a la que operan actualmente muchas organizaciones. Y cuando los volúmenes crecen a este nivel, el backup deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Aquí aparece el gran problema. Si una organización tiene más datos, también enfrenta más riesgos, más complejidad y un impacto mucho mayor en caso de pérdida de información. No es lo mismo perder 1 terabyte que perder 40 petabytes de datos. A medida que aumenta el volumen de información, aumenta también el impacto económico, operativo y reputacional de cualquier incidente. Por esa razón existe una relación directa entre el crecimiento de los datos y la necesidad de implementar estrategias de protección. Las organizaciones necesitan mecanismos de respaldo más eficientes, sistemas de recuperación más rápidos y soluciones capaces de proteger grandes volúmenes de información. Porque mientras más datos existen, más difícil resulta respaldarlos y recuperarlos. La conclusión es sencilla: sin una estrategia de backup adecuada, las organizaciones tienen dificultades para sobrevivir a fallas, errores o ataques. También debemos entender que ha ocurrido un cambio de paradigma. Hace algunos años, muchas empresas consideraban el backup como algo opcional. Hoy la situación es completamente diferente. El backup se ha convertido en un componente esencial para la continuidad del negocio. Existe una frase muy utilizada en el mundo de la protección de datos que resume perfectamente esta realidad. La pregunta ya no es si perderás datos, sino cuándo ocurrirá. Desde una perspectiva comercial, esta lámina busca transmitir un mensaje muy completo. El crecimiento exponencial de los datos y su importancia dentro de la economía digital hacen que la protección de datos sea una necesidad crítica para cualquier organización. En el examen suelen aparecer conceptos relacionados con esta idea. Por ejemplo, el crecimiento de 32 a 180 zettabytes está asociado al aumento masivo de los datos. Cuando se habla de los datos como factor de producción, se hace referencia a la economía digital. Y cuando aparecen conceptos como acentuada inteligencia artificial, normalmente están relacionados con la generación de datos. Un error frecuente es pensar que esta lámina solamente habla del volumen de información. En realidad, el mensaje más importante es el impacto que ese crecimiento tiene sobre el negocio y la necesidad de proteger la información.
La relación correcta es muy clara. Crecimiento de datos significa mayor necesidad de protección. Para resumir, podemos quedarnos con 3 ideas fundamentales. Los datos crecen de forma acelerada. Los datos son un activo crítico para las organizaciones. Y los datos deben protegerse. Entonces, esta lámina nos muestra por qué el backup es más importante que nunca. Los datos crecen exponencialmente, se han convertido en el principal activo de la economía digital y generan un enorme valor para las organizaciones. Todo esto hace que su protección sea imprescindible. Y para el examen, cuando vean conceptos relacionados con crecimiento de datos, economía digital o generación masiva de información, recuerden que están analizando las tendencias de datos y los desafíos asociados a su protección. Porque al final, la organización más valiosa no es la que genera más datos, sino la que es capaz de protegerlos y recuperarlos cuando realmente los necesita.